¿Y si te dijera que hay historias que no nacieron de la imaginación, sino del olvido? Historias que no necesitan testigos, porque viven, respiran, y duelen en los rincones donde nadie mira. Hoy no te contaré una leyenda cualquiera. Hoy desenterraré para ti un relato escondido bajo siglos de polvo, un relato que huele a tierra mojada y a promesas que no supieron morir. Un relato que lleva amor, esperanza y una tristeza tan viva que, si escuchas con el corazón abierto, puede que no salgas siendo el mismo. Así comienza el susurro de las campanas de Itzaya. Itzaya era un pueblo entre volcanes, donde las mañanas olían a copal y las noches eran tan negras que parecían comerse el mundo. La gente vivía sencilla, agradecida de cada cosecha, de cada gota de lluvia. Pero había una regla inquebrantable: nadie debía tocar las campanas del templo viejo, nunca, ni siquiera en el peor de los incendios. Nadie sabía por qué. Nadie preguntaba. Las tradiciones, en Itzaya, eran más fuertes que la vida. Entre ellos vivía Nicté, una joven tejedora, cuyos hilos parecían atrapar los colores mismos del amanecer. Sus manos creaban mantos que, decían, podían calmar tormentas, sanar corazones rotos. Pero lo que más amaba Nicté no era su arte, era Iktan, el aprendiz del campanero. Iktan era todo lo que Nicté no era: impulsivo, terco, un soñador que quería cruzar más allá de los volcanes, donde decían que el cielo se doblaba como un espejo roto. Se amaban como se aman los que saben que el mundo puede desaparecer en cualquier momento, sin miedo, sin promesas innecesarias, con cada latido. Una tarde, cuando el sol sangraba entre las montañas, una tragedia cayó sobre Itzaya. El volcán mayor, dormido por generaciones, comenzó a temblar. Primero un susurro, luego un rugido. El pueblo corrió, rezó, lloró. Y en medio del caos, alguien gritó: las campanas. Debemos tocarlas para pedir misericordia. Iktan, desesperado por proteger a Nicté y a su gente, corrió hacia el templo. Nicté lo vio, gritó su nombre, pero era como gritarle a la tormenta. Subió los escalones, uno a uno, hasta llegar a la campana mayor. Era un monstruo de bronce, tan vieja como el pueblo mismo. Con un último suspiro, Iktan tiró de la cuerda. El sonido que emergió no fue un repique normal. Fue un grito. Un lamento que desgarró el cielo mismo. El temblor cesó de inmediato. La tierra se aquietó. Los volcanes callaron. Pero Itzaya también enmudeció. Al bajar del templo, Iktan encontró un pueblo vacío. Sin cuerpos, sin huellas, como si la gente hubiera sido arrancada del tiempo. Solo quedaba Nicté, de pie entre las cenizas, llorando sin lágrimas. Ella no había desaparecido porque en su pecho, enredado entre sus costillas, llevaba un hilo invisible que la ataba a Iktan. La campana no había salvado el pueblo. Había cambiado su destino. Todos los habitantes de Itzaya estaban ahora atrapados, convertidos en ecos dentro de esa campana maldita. Cada vez que el viento soplaba, se escuchaban sus voces, pidiendo volver, rogando por su libertad. Nicté e Iktan, los dos únicos sobrevivientes, vagaron por las ruinas. A veces, en el silencio, veían sombras de sus amigos, de sus padres, bailando entre los restos. Pero al intentar alcanzarlos, desaparecían como humo. La culpa devoraba a Iktan. Día tras día, noche tras noche. Hasta que, una madrugada, tomó una decisión. Había una leyenda entre los antiguos, casi olvidada: aquel que lograra tejer un manto que capturara el sonido del alma, podría liberar a los condenados. Iktan no sabía tejer. Pero Nicté sí. Durante lunas enteras, trabajaron juntos. Iktan traía hilos de plata robados a los relámpagos,
Nicté tejía lágrimas en cada puntada. Cuando por fin el manto estuvo listo, cubrieron la campana con él, y tocaron una última vez. El sonido fue dulce, como el primer canto de un niño, como la última palabra de un anciano antes de dormir. El pueblo comenzó a volver, poco a poco, como niebla que toma forma. Primero los niños, luego los ancianos, luego los hombres y mujeres fuertes. Itzaya respiraba de nuevo. Pero el precio había sido escrito mucho antes. Ictan, el causante del primer tañido, no regresaría. El hilo que lo ataba a Nicté se rompió, desvaneciéndose como un suspiro entre montañas. Nicté corrió hacia el templo, llorando su nombre. Solo encontró la cuerda de la campana, balanceándose sola. A partir de ese día, se dice que Nicté jamás volvió a tejer. Que cada mañana, cuando el primer rayo de sol atraviesa Itzaya, se sienta frente al templo, los ojos perdidos entre mundos, esperando escuchar, aunque sea una vez más, la risa de Ictan llevada por el viento. Y que en los días de lluvia, si prestas atención, puedes ver una figura cruzando las calles vacías, buscando a la mujer que tejió un puente entre la vida y la muerte, a costa de su propio corazón. Porque en Itzaya aprendieron demasiado tarde. El amor verdadero no salva del dolor. Pero nos enseña que, aun en la ausencia, el amor sigue vivo. Más vivo que nunca. Si te están gustando estas historias, suscríbete y no te pierdas la próxima aventura épica. ¿Qué pasaría si te dijera que hay lugares en México donde el tiempo no solo avanza, sino que se dobla, se detiene, se esconde? Lugares donde puedes encontrarte con tu propio futuro, o perderte en tu pasado. Hoy, no escucharás una historia cualquiera. Hoy serás testigo de un relato que no busca entretener tu mente, sino tocar tu alma. Una historia que une la fantasía con las cicatrices que todos llevamos dentro. Una historia de amor que desafió a la muerte. De esperanza nacida de la oscuridad. De tristeza que, en vez de destruir, dio vida. Escucha bien, porque quien conoce este relato, nunca vuelve a ser el mismo. En un rincón olvidado de Oaxaca, más allá de montañas donde las nubes se quedan dormidas, existe un pueblo que no aparece en los mapas, Xochimani, el lugar donde florecen los espíritus. Allí, cada 100 años, florece un árbol que no da frutos ni sombra, sino puertas. Puertas a momentos que no fueron. Puertas a vidas que podrían haber sido. Solo un alma verdaderamente necesitada puede cruzarlas. Era en este pueblo donde vivía Emiliano, un joven campesino de alma inmensa y manos ásperas, que soñaba con tocar el cielo, aunque sus pies estuvieran hundidos en el barro. Emiliano amaba a Alma, la hija del curandero, desde que eran niños. Su risa era para él como el primer canto del amanecer. Se prometieron en secreto, bajo el viejo ahuehuete del río, jurándose amor eterno aunque la vida fuera dura, aunque el hambre y la sequía los visitaran cada temporada. Pero el destino, como siempre, tejía otra historia. El año en que cumplieron 20, una enfermedad extraña comenzó a arrasar Xochimani. No era peste ni veneno, sino una tristeza tan profunda que arrancaba la vida desde dentro. Alma fue una de las primeras en caer. Sus ojos, antes brillantes, se volvieron opacos, como si su alma ya caminara en un lugar donde Emiliano no podía seguirla. El curandero, desesperado, buscó en sus libros viejos, encantos olvidados. Y encontró una respuesta. El árbol de las puertas, decía el escrito, florecerá al final de la última luna. Y ofrecerá un camino. Pero todo regalo exige un precio. Cuando Emiliano oyó hablar de ello, no dudó. Juró ante el mismo viento que salvaría a Alma, aunque tuviera que enfrentarse a los mismos dioses. La noche del florecimiento, el pueblo entero se reunió alrededor del árbol. De su corteza brotaban pequeñas luces,
como luciérnagas atrapadas en ámbar. Cada luz era una puerta. Pero Emiliano no veía ninguna. Desesperado, cayó de rodillas, suplicando, llorando hasta vaciarse. Fue entonces cuando una grieta se abrió bajo sus pies. Sin pensarlo, saltó. Lo que encontró al otro lado no era un paraíso, sino un mundo de espejos rotos, fragmentos de su propia vida, caminos que nunca tomó, errores que nunca corrigió. En uno de esos espejos, vio a Alma, viva, feliz, casándose con él bajo un cielo de mariposas. En otro, la vio morir en sus brazos. Una voz, fría como la piedra mojada, le habló. Elige uno. Emiliano quiso lanzarse hacia el espejo de la felicidad, pero un anciano surgió de entre las sombras, el rostro cubierto por una máscara de jaguar. No es tan simple, dijo. Cada elección tiene un precio. Si tomas una vida que no te pertenece, perderás parte de ti. ¿Qué parte?, preguntó Emiliano, temblando. Tu memoria. Volvería a un mundo donde Alma estaría viva, pero él no recordaría por qué la amaba. No recordaría sus primeros juegos, su primer beso, su promesa bajo el ahuehuete. Solo sabría que debía quererla, sin saber por qué. Emiliano cayó en un abismo de dudas. ¿Salvarla, al costo de perder lo que hacía su amor verdadero? En ese instante, una tercera puerta se abrió, una vida donde él moría joven, y Alma vivía, recordándolo por siempre. Una vida de ausencia, pero de memoria intacta. El corazón de Emiliano se desgarró. ¿Qué es el amor verdadero? Salvar al ser amado para que esté contigo, aunque no recuerdes por qué la amas. ¿O sacrificar tu presencia para que ella viva sabiendo cuánto la amaste? Con lágrimas ardiendo en sus mejillas, eligió la tercera puerta. Saltó. Cuando volvió a Xochimani, el árbol de las puertas ya había desaparecido, dejando solo su sombra. Emiliano no estaba. Nadie en el pueblo recordaba haberlo visto jamás. Nadie, excepto Alma. Ella despertó de su enfermedad como si una marea la hubiera abandonado en la orilla de la vida. Cada noche, soñaba con un muchacho de manos ásperas y ojos brillantes, un muchacho que reía bajo un ahuehuete viejo, jurándole amor eterno. Nunca recordaba su nombre. Pero cada año, en la fecha en que había enfermado, Alma caminaba hasta el río, dejaba una flor blanca flotando en el agua, y susurraba al viento. Gracias. Porque aunque no sabía por qué, sentía en el fondo de su alma que alguien, alguna vez, la había amado tanto que había renunciado a todo por ella. Dicen que si alguna vez llegas a Xochimani, y ves a una mujer de cabello largo dejando flores en el río, no debes molestarla. Dicen que si cierras los ojos y escuchas el viento, puedes oír una risa lejana, la risa de un amor que ni la muerte, ni el olvido, pudieron destruir. Un amor que todavía, en algún rincón secreto del mundo, sigue floreciendo. Hay historias que nacen de la tierra, como los árboles, otras nacen del agua, como los ríos. Pero hay historias que nacen del silencio. De ese silencio antiguo que solo se encuentra en los lugares donde nadie se atreve a mirar. Hoy, no te contaré una historia para distraerte. No. Hoy abrirás una puerta que solo se abre con el alma, la de una verdad escondida en las raíces de nuestra propia sangre. Esta es la historia de El último guardián de Ameyalco. Y una vez que escuches su eco, jamás podrás olvidarlo. Ameyalco era un pueblo escondido entre manantiales sagrados, donde el agua cantaba antiguos secretos. Allí, cada generación nacía un niño o niña destinado a ser el guardián del manantial, elegido no por su fuerza ni su poder, sino por la pureza de su corazón. Un año de lluvias abundantes, cuando el maíz crecía alto como hombres, nació Lua. Sus ojos eran como espejos de obsidiana,
y su risa, como cascadas en primavera. Desde pequeña, Lua hablaba con los peces, con las raíces, con las piedras. El pueblo sabía que era ella, la elegida. Pero Lua no era una niña sola en su destino. A su lado siempre estaba Teo, su mejor amigo, su compañero de juegos, de travesuras, de sueños. Se prometieron de niños, entre bromas y susurros. Cuando seamos grandes, serás guardiana y yo seré tu sombra. Crecieron juntos, inseparables como dos ramas del mismo árbol. Y con el paso de los años, lo que había sido juego se transformó en amor. No un amor de fuego y locura, sino uno de raíces profundas, callado, eterno. Sin embargo, no todo era paz. A lo lejos, más allá de los montes azules, avanzaba una amenaza invisible. Los comerciantes de ciudades grandes querían apoderarse del manantial, romper su magia para venderla embotellada, como si el agua sagrada pudiera encerrarse en plástico. El pueblo, pequeño y sin armas, solo tenía a su guardiana. La noche de su ceremonia de nombramiento, Lua recibió el bastón de jade, símbolo de su unión con el manantial. Bajo la luz de miles de luciérnagas, juró protegerlo, aun si eso significaba sacrificar su vida. Teo, en silencio, juró protegerla a ella. Días después, llegaron los forasteros. Prometieron riqueza, caminos, escuelas modernas. Pero la gente de Ameyalco sabía, esas promesas llevaban la enfermedad de la codicia. Una noche, hombres armados cruzaron los límites sagrados. Lua, acompañada de Teo, corrió al manantial para defenderlo. El agua, al verlos, comenzó a agitarse, formando figuras antiguas, rostros de ancestros. Una voz, vieja como el primer amanecer, habló desde las profundidades. Elige, Lua. Y ella entendió. Salvar el manantial, o salvar al pueblo. No podía hacer ambas cosas. Si elegía salvar el manantial, el agua devoraría a los intrusos, pero también arrastraría al pueblo, a los suyos, a Teo. Si elegía salvar al pueblo, el manantial moriría, y con él, la magia que los protegía. Sus manos temblaron. Y entonces, Teo tomó su rostro entre las manos y le susurró. Elige con el corazón, Lua. Yo estaré contigo, siempre. Con un llanto mudo, Lua alzó el bastón. Eligió salvar el pueblo. El manantial rugió como un dios herido. Las aguas se secaron en segundos, dejando solo un lecho de piedras muertas. Los intrusos huyeron, asustados ante la furia invisible. El pueblo fue salvado. Pero la magia murió. Y con ella, Teo. Porque Teo no era solo un joven de carne y hueso, era parte del manantial, nacido de su esencia para cuidar de Lua. Al morir el manantial, su alma también fue reclamada. Lua cayó de rodillas, abrazando su cuerpo vacío, sintiendo como la vida le era arrancada como se arranca una raíz del suelo. Los ancianos la encontraron al amanecer, en silencio, con el bastón de jade roto a sus pies. Pasaron los años. El pueblo prosperó, sí. Pero nunca volvió a ser el mismo. Dicen que, en las noches de luna nueva, si te acercas a las ruinas del manantial, puedes ver a una joven de cabellos oscuros, sentada en las piedras, tejiendo coronas de flores marchitas. Dicen que habla en voz baja, prometiendo amores que desafían el tiempo y la muerte. Y dicen que a veces, muy de vez en cuando, un muchacho de ojos de obsidiana se sienta a su lado. No hablan. No se tocan. Pero en ese silencio, nace un amor más poderoso que cualquier palabra. Un amor que eligió morir, para que otros pudieran vivir. Porque en Ameyalco, aprendieron para siempre. La verdadera esperanza no está en salvarlo todo.
está en saber elegir el amor, aun cuando eso signifique perderlo. Y mientras alguien recuerde la historia de Luaiteo, el manantial, aunque seco, seguirá cantando. No con agua, sino con la memoria. Hay lugares que viven encerrados en la memoria del mundo, lugares que no puedes encontrar en los mapas ni siquiera si conoces su nombre. Uno de esos lugares fue Teocuicani, el pueblo donde las canciones no solo eran cantadas, sino sembradas. Allí, cuando alguien amaba, lloraba, soñaba o moría, una canción nacía como un fruto salvaje, colgando de las ramas invisibles que unían los corazones de todos los que habitaban la aldea. Esta historia es real, o tan real como los sueños que recuerdas incluso cuando no deberías. Si decides quedarte a escucharla, te prometo que algo en ti cambiará, como cambia el río que no puede tocar dos veces la misma piedra. Esta es la historia de Ameyali, la última cantora de Teocuicani, y de cómo el amor, la traición y la esperanza pudieron construir o destruir todo un mundo tejido de canciones. Ameyali nació en una noche donde la luna no se atrevió a salir. Su madre murió en el parto y su padre, un pescador de ojos tristes, la envolvió en un rebozo de algodón viejo y le susurró canciones para que no sintiera el frío de la orfandad. Desde pequeña, Ameyali mostró que tenía algo distinto, las canciones no solo le brotaban de la boca, sino que cuando cantaba, los árboles reverdecían, los ríos se tornaban brillantes como espejos de obsidiana, y los ancianos recordaban nombres que creían perdidos. Era el tesoro de Teocuicani, la flor de su pueblo, la promesa de que mientras existiera su voz, el pueblo jamás sería olvidado por los dioses antiguos. Ameyali creció entre cantos y promesas, pero también entre susurros de temor, porque se decía que todo lo que tiene un don, paga un precio que aún desconoce. Un día, cuando Ameyali ya era una joven de mirada profunda y sonrisa contenida, un forastero llegó a Teocuicani. Era un joven llamado Nicté, un viajero que decía venir de tierras donde las montañas tocaban el cielo y las lluvias sabían a miel. Nadie sabía por qué había llegado, pero todos, incluso sin quererlo, confiaban en él. Era apuesto, pero no de esa belleza arrogante. Tenía la clase de rostro que parecía prometer hogar a quienes ya habían olvidado lo que era pertenecer. Ameyali y Nicté se encontraron una tarde junto al viejo ahuehuete del río. Ella cantaba para las flores, él escuchaba en silencio como quien escucha el latido de la tierra misma. Desde ese primer cruce de miradas, algo se selló entre ellos, algo más fuerte que la razón y más peligroso que la muerte. Ameyali y Nicté se enamoraron en silencio. No necesitaban palabras, la música de ella y la mirada de él tejían conversaciones invisibles, dulces y eternas. Pero mientras el amor crecía entre ellos, algo oscuro comenzaba a florecer en el corazón de Nicté. No era culpa suya, o tal vez sí. Porque Nicté no era un viajero cualquiera, era el hijo de los hombres de la ciudad, aquellos que venían destruyendo los pueblos pequeños para construir sobre ellos ciudades de piedra y humo. Había sido enviado para buscar el secreto de Teocuicani, la fuente de su magia, y traerlo de vuelta a los poderosos. Pero Nicté no había previsto enamorarse. Se debatía cada noche entre el deber y el amor, entre el futuro que le habían prometido y el presente que no podía dejar de desear. Finalmente, el peso de la traición que no quería cometer lo doblegó. Una noche, bajo la lluvia, confesó todo a Ameyali. Ella escuchó, con el corazón rompiéndose en 1000 canciones mudas. No lloró. Solo miró el cielo vacío, como buscando una respuesta que no llegó. Entonces tomó la decisión más cruel y más noble, salvaría a Teocuicani, incluso si eso significaba perder todo lo que amaba. Al amanecer, Ameyali se presentó ante los ancianos del pueblo. Con voz serena, pidió permiso para realizar el canto del sacrificio, un ritual prohibido que solo debía usarse en caso de peligro mortal para el pueblo. Los ancianos, temblorosos, supieron que no podían detenerla. Esa noche, mientras el cielo ardía de estrellas indiferentes,
Ameyali cantó. Su voz no era la misma. Era más profunda, más antigua, más vasta que cualquier canción que Teocuicani hubiera escuchado jamás. Mientras cantaba, las casas comenzaron a disolverse en niebla, los árboles se convirtieron en ríos de luz, las canciones almacenadas en los corazones de todos los habitantes volaron como aves hacia el cielo. Ameyali estaba regalando la esencia misma del pueblo al mundo invisible, sellándolo para siempre, haciéndolo intocable para los hombres de piedra y humo. Cuando el canto terminó, Teocuicani ya no existía en este mundo. Solo quedaban ruinas, susurros, ecos atrapados en el viento. Y Ameyali ya no era humana. Dicen que Nicte la buscó durante días y noches, hasta que sus pies sangraron y su voz se quebró llamándola. Nunca la encontró. Algunos afirman que, en las noches donde el viento huele a tierra mojada, puedes escuchar el eco de su llanto en los restos de Teocuicani. Otros dicen que Ameyali no desapareció, sino que se convirtió en el espíritu de todas las canciones de amor no correspondido, de todas las promesas que no pudieron cumplirse, de todos los sacrificios que nadie vio. Y que a veces, si cierras los ojos y cantas con el corazón roto, ella te escucha. Y responde. Nicte nunca regresó a la ciudad. Se quedó vagando entre los caminos olvidados, envejeciendo sin encontrar paz. Murió solo, pero cuentan que en su último suspiro, una melodía dulce se escapó de sus labios, la misma melodía que Ameyali cantaba aquella tarde junto al ahuehuete. Y el viento, compasivo, se la llevó de regreso a donde todo comenzó. Porque al final, las canciones no son solo sonidos, son puentes que ni la traición, ni el tiempo, ni la muerte pueden destruir. Son semillas de amor y dolor sembradas en el alma misma del mundo. Así que, la próxima vez que camines por un sitio donde sientas nostalgia sin razón, donde el aire parezca contener algo que no puedes nombrar, recuerda, tal vez estés pasando cerca de donde una vez existió Teocuicani. Tal vez, si te atreves a cantar, aunque sea en un susurro, una voz responderá. Y tal vez, en ese instante, la última canción de Ameyali vuelva a florecer.